Fue uno de los suicidios masivos más grandes de la historia. Lo secuestraron y lo obligaron a ser parte de ellos. Obligaron incluso a los niños a beber el veneno. Creían que el fin del mundo sería en el año 2000. Practicaban rituales paganos inclusive con personas. Hola gente, bienvenidos a otro episodio de Cuéntate Otra. Y en esta ocasión vamos a estarles hablando sobre sectas de todo tipo, sectas satánicas, sectas cristianas y sectas que básicamente se caracterizan por haber hecho varios actos muy cuestionables, acciones muy atroces contra la vida humana. Y pues bueno gente, ese es el tema del día de hoy. Básicamente vamos a estar hablando de sectas y de todo lo que eso conlleva. Aquí estoy yo, que soy Andrés, como siempre, y aquí está también mi amigo Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, buenas noches. Muy bien, muy emocionado por el tema del día de hoy, ya que es un tema un poco tenebroso. Entonces, pues, como ves, si me permites empezar con la primera, pues, digamos, historia, no sé. Adelante, vamos a empezar. Con lo que yo voy a comenzar es, no sé si tú has llegado a escuchar hablar de es una secta que se llama los narcos satánicos. Okay. Sí he escuchado un poco sobre ellos. En esta ocasión los dos vamos a estar hablando un poco del mismo tema, por así decir, de los narcosatánicos. Nos vamos a complementar. Así es. Pero honestamente, antes de prepararnos para este episodio, yo no había escuchado de los narcosatánicos. No sé si tú antes habías escuchado de los narcosatánicos. No, de hecho es una combinación muy extraña de palabras, de terminología, porque pues como que tú no... Las dos peores cosas, o sea, son dos cosas muy malas puestas en un mismo término. Así es. Sí, sí. Entonces pues ya te imaginarás las cosas que se pudieran llegar a hacer, ¿no? Que de hecho te voy a contar una historia de tantas que llegaron a ser ellos. Esta es pues una historia de un político que llegaron a secuestrar a su hijo. Este grupo llegaron a secuestrar a su hijo. Entonces, pues como siempre, ¿no? En casi la gran mayoría de secuestros el objetivo es pedir dinero. Entonces, O eso pensarías tú, porque pues como estamos hablando de este tipo de gente, de este tipo de grupos, a veces lo que quieren es simplemente hacer sufrir a los demás. Claro, exactamente. Pero estamos hablando de narcos satánicos. Entonces, pues sí hay que estar muy, muy en claro esto, ¿no? El dinero es una parte pues importante para ellos. Fundamental. Vaya. Entonces, pues sí, lo secuestraron. No tardaron en luego ponerse en contacto con el papá de este muchacho. Y lo primero que hicieron pues fue pedir dinero, ¿no? Fue una muy grande cantidad de dinero. Pues ellos se dieron cuenta que el papá de este muchacho, de este joven, pues era político. Entonces, al estar involucrado en todo esto de la política, pues obviamente que dijeron, pues aquí hay dinero. Al estar en contacto con el papá, le pidieron, le solicitaron una grande cantidad de dinero. Entonces, el papá, pues sin pensarlo, les mandó lo que ellos le pedían. Y pues el papá, al pensar que ya al mandar el dinero le regresarían a su hijo, y no fue así. Al contrario, ellos dijeron, ¿saben qué? Pues hay que seguir sacando más dinero, ¿no? Siguieron pidiendo más dinero, más dinero. Incluso, pues obviamente tenían llamadas por teléfono entre el político y los secuestradores o los narcos satánicos. Y
como que el político escuchaba que no todas las personas que estaban ahí eran tan, se podría decir avariciosas o malas, no sé, bueno, malas no sé, pero a lo mejor avariciosas, ya que uno de ellos le decía, ¿sabes qué? Oye, pues ya tenemos el dinero, ya suelta al chavo. Y no, decía, ¿sabes qué? Si no me sueltas más dinero, te vamos a enviar un dedo del pie de tu hijo, una mano, un dedo de la mano, lo que tú quieras, pero quiero que me sigas mandando dinero. El político se quedó sin dinero de plano, en serio, hasta vendió propiedades, les dio escrituras, les dio más dinero. Pasaron los años y nunca le entregaron a su hijo. ¿Qué pasó con este muchacho? Te has de preguntar. A este joven no lo soltaron, evidentemente. Se lo llevaron a la sierra. Vaya, lo reclutaron, como normalmente se suele hacer. Lo reclutaron y comenzó como un halcón. O sea, empezó desde abajo, pues. Y poco a poco le fueron enseñando a manejar armas. A tal punto de que este joven se convirtió en un sicario. Entonces, fue tanta su destreza con las armas que uno de los líderes de esta secta ya se lo llevaba con él como si fuera su segunda mano, pues. ¿Sí me entiendes? O sea, ya le tenía tanta confianza que le decía, vente, acompáñame acá, vamos a hacer este trabajo. Entonces, pues él llegó ya a punto a los puntos de matar, pues él ya asesinaba gente con armas de fuego. El colmo de los colmos fue cuando lo llevaron un día a una granja. Había pues ahí muchas otras personas que tenían secuestradas. Y le dijo, mata a esa persona que tenemos ahí con un cuchillo. El muchacho pues agarra el cuchillo, lo mata. Pero lo que no se imaginaba era que esta persona, el líder uno de los líderes de esta secta, le iba a pedir que al terminar de matarlo, agarrara el corazón y se lo comiera. Esto como una promesa de que él se iba a sentir diferente, que él ya iba a estar completo. Él le dijo, oye, yo ya he matado, yo ya he hecho todo lo que tú me dices, pero esto no lo puedo hacer yo. Sí, le dijo, tú tienes que hacerlo. Incluso ahí en el lugar donde estaban ellos, había como un chamán. Y entonces mientras ellos estaban asesinando a las gentes, este chamán pues estaba recitando pues oraciones. Oraciones que incluso el chamán no hablaba, era como, su lengua era como que una combinación de español y otras lenguas. Entonces él mientras decía oraciones, este muchacho estaba alrededor de 40 sicarios, pues. Entonces él dijo, si no lo hago, pues el que le va a ir mal obviamente es a mí. Entonces pues él lo hizo. Y sí, efectivamente él relata que al momento que él comió parte del corazón, él se sintió como diferente. Y es que bien dicen que cuando una persona mata, pues de cierta forma tú te llegas a sentir diferente. No sé si has llegado a escuchar eso. Sí, imagínate dar el paso extra de además matar a una persona. Sí. Y comerte su corazón. Ajá, exacto. Entonces sí dicen que, o sea, ¿cómo es que te puedes llegar a sentir diferente? Pues que te llegas a sentir ya como superior, con poder. Uh-huh. Entonces, él no tenía esa mentalidad cuando obviamente lo secuestraron. Pero pues ahora sí que entra la ley del más fuerte, ¿no? Uh-huh. Él tuvo que hacerse a modo de ellos para poder sobrevivir. Porque si no lo hacía, pues el que iban a terminar matando iba a ser a él. Sí, porque pues lo reclutaron al final del día después de tenerlo secuestrado. Pero obviamente su libertad estaba condicionada. Sí. No era como que él se pudiera desaparecer libremente. Básicamente era o te unes, haces lo que nosotros te digamos. Sí. O te matamos. Uh-huh. O te aventamos ahí donde ni tú sepas ni nadie más. Uh-huh. Porque obviamente no lo iban a aventar con un teléfono celular o algo, ¿no? O sea, lo iban a dejar ahí abandonado. En un lugar en donde a lo mejor iba a terminar muerto de todas formas. Uh-huh. Porque pues al no tener comida, al no tener agua, al no tener cómo comunicarse, en el sol, lluvia, no sé, pues iba a terminar muriéndose. Uh-huh. Entonces era eso.
o, o morir. O morir. Ajá. Yo creo que ese tema de comerse el corazón de una persona, a mí sí me hace interesante, porque tú mencionas el punto de que te puede cambiar de manera en que tú por alguna razón te sientes superior. Sí. Pero pues yo creo que puede tener dos caras la moneda. Así como te puedes sentir superior, pues como él lo hizo a la fuerza, como él fue coaccionado para hacer eso, no fue decisión suya, Ujú. también eso puede verse de la manera en la que llegues a sentir repulsión por ti mismo, básicamente. Que tú digas, ok, o sea, maté a una persona y además hice pues el acto atroz de comerme su corazón. Sí. O sea, si yo me viera forzado a hacer eso, pues me sentiría como un animal, tal cual. Yo no podría seguir, aunque me obligaran a hacer eso y después me liberaran, después me soltaran, yo después de eso no podría vivir mi vida como persona, simplemente. Sí, o sea, es que es algo que no. Pues para empezar, yo creo que ni siquiera yo podría hacerlo. Mm. ¿Sí me entiendes? O sea, si me dicen, Porque están las implicaciones, pues biológicas, no que pinche asco comerse un corazón, en sí, primer lugar. sí, sí, Y sí, luego están las implicaciones, pues espirituales, ideológicas. Hay exacto. como que muchas capas que pueden hacerte no querer comerte, pues el corazón de una persona y matarla. Pues es que, o sea, simplemente desde asesinar a una persona, ¿no? Ya es algo que va en contra de la naturaleza humana. Ujú, ujú. Pero ya llegar al extremo de cometer ese tipo de actos, pues se me hace, o sea, tú ponte en los zapatos, tú a lo mejor, imagínate que estás allí en esa situación, estás rodeado de 40 sicarios y si sabes que a lo mejor no te comes ese corazón, pues a lo mejor tú vas a ser el que esté en el lugar del que está ahí. Ujú, Tú, ujú. por a lo mejor por esa presión sí lo llegarías a hacer. Pues es que yo creo que el miedo a morir sí es muy grande. Sí, Entonces, yo creo que a lo mejor yo sí lo podría hacer porque yo creo que el miedo a morir puede llegar a ser más grande que el miedo a cualquier otra cosa. ok. Entonces sí, pero como te digo, después de eso yo no podría vivir mi vida normalmente. Sí, 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 O sea, yo totalmente. necesitaría años y años de ayuda para poder superar eso. Exactamente. Porque no sé si tú te lo has planteado, pero yo a veces me pongo a preguntarme, ¿qué haría? ¿Cómo me sentiría si por cualquier motivo tuviera que matar a una persona, incluso aunque fuera en defensa propia? Y mi conclusión es que, pues yo después de eso no me sentiría merecedor de vivir, porque le quité el derecho de vivir a otra persona. Claro, pero es que también estás tomando, estás tocando un punto muy importante y es que a lo mejor lo hiciste en defensa propia. Sí. Que no es lo mismo, obviamente, hacerlo por maldad o por lo que tú quieras, a que a lo mejor te estaba persiguiendo a alguien o se metió alguien a tu casa y tú por defensa propia, Ujú. pues terminaste asesinando a una persona. Que obviamente ya después de procesarlo, de que ya te pasó, o sea, no sé, obviamente sí vas a decir, es que a fin de cuentas le quité la vida a una persona. Pero te quedas con la mentalidad de que no fue, pues, por una razón mala, pues. Sí. ¿Era eso o tú ya no seguirías viviendo? ¿Sí me entiendes? Sí. Y pues bueno, nosotros estamos en el lado de la mayoría de las personas que pues obviamente no quisiéramos hacer eso. Pero pues como vamos a ver a lo largo de todo el capítulo del día de hoy, hay personas que viven para esas cosas. Sí, Hay personas que es lo que las levanta por la mañana, la emoción de llegar a hacer esas cosas. sí, sí, sí. Entonces, pues sí, o sea, no sé si tengas algo más que contar dentro de tu historia de No, esta pobre persona. creo que esto fue una breve introducción a Ujú, lo que nos espera del episodio del día de hoy. ujú, Y pues a mí me gustaría que tú nos contaras un poquito más sobre este tipo de sectas, ujú, los narcosatánicos. ujú. Yo pues ya di una pequeña introducción de qué son el tipo de cosas que pudieran llegar a ser. Me gustaría que tú nos contaras un poquito más. Creo que tú por ahí traes un poquito más de información acerca de ellos, ¿verdad? Así es. Bueno, primero que nada, el término de narcosatánicos, yo me imagino que es algo que se puede utilizar de forma general, porque al final del día, pues hay muchos carteles, hay muchos grupos satánicos
y muy probablemente pues hay varias divisiones de ciertos carteles con pues grupos satánicos ahí. Ujú. Pero hubo un grupo en específico hace como 35 años de no muchas personas que ellos fueron los primeros que se reconocieron como los narcosatánicos. Y todo esto tiene una historia interesante. Todo esto comienza con una persona llamada Adolfo de Jesús Constanzo. Él fue el fundador de los primeros narcosatánicos, básicamente. Y bueno, es importante conocer quién era Adolfo de Jesús Constanzo y cómo su vida llegó a ese punto de ser ser líder de este grupo sectario y pues delictivo, ¿verdad? Adolfo era una persona de origen cubano. Él residía en Miami, me parece. Él fue ahí donde creció. Y su familia era de origen cubano, me parece, por lo cual él tenía cercanía y tenía contacto con otras religiones. Básicamente hay un tipo de religión Sí. en Cuba y en regiones de África que se le conoce como palo. Y esto, pues aquí en México a veces se le confunde con el satanismo. Pero el palo es una de esas religiones que involucra rituales de sacrificios animales. Exclusivamente sacrificios animales. Así como muchas religiones incluían sacrificios animales en el pasado, a lo largo de la historia, pues el palo, esta religión de origen africano, también los incluía. Y Adolfo de Constanzo tenía cercanía con esta religión. Entonces, conforme él fue creciendo, por alguna razón, él decide llevar las cosas pues al máximo nivel, básicamente, y él forma este grupo delictivo, esta secta, básicamente, que se dedica a hacer santería por medio de rituales de el palo y de estas religiones a personas pues peligrosas, básicamente. Él se dedicaba a hacerle favores y hacerle santería a criminales. Ok. Entonces, bueno, toda esta historia de los narcosatánicos sucedió en Matamoros, Tamaulipas, hace aproximadamente 35 años. Y bueno, tuvieron una larga historia dentro de lo que cabe de, ok, este, esta persona me está pidiendo un favor, lo realizó de esta manera. Pero lo que fue pasando a lo largo del tiempo es que pervirtieron totalmente las tradiciones y la religión del palo y ya no hacían sacrificios únicamente con animales, sino que ya recurrían a sacrificios humanos y rituales con humanos para que su trabajo fuera más eficiente, según ellos. Ok, en vez de animales ya utilizaban humanos. Exactamente. ¿Sabes por qué Entonces, ellos tenían esa creencia, pues, de que era más eficiente utilizar humanos que animales? bueno, yo creo que todo se remonta al perfil del carácter del líder, que era esta persona que les comento, Alfonso. Y pues probablemente, pues él era un sádico, básicamente, él era un sádico. Y pues sí, él simplemente pensó que, ok, los sacrificios con animales están siendo efectivos, así que obviamente sacrificios con personas deberán ser más efectivos. O sea, yo creo que era una persona de estas que no le tienen miedo a nada, no le tienen miedo a la muerte, no le tienen miedo a Dios, así que pues simplemente van llevando las cosas a más y más y más, sin temor por lo que puede pasar y lo que puede implicar. Es una secta de México, comentas. Sí. Eh, ¿Todavía existe? ¿El líder todavía está Mm, vivo? ¿Ya no? No, eso a lo mejor es adelantarnos un poquito a la historia, les voy a contar más sobre eso, pero a día de hoy, pues esta agrupación específica que les comento de los narcosatánicos que se originó en Matamoros, Tamaulipas, ya no existe. Ok. Ajá. Pero ¿por qué ya no existe? Ya Ya... no existe porque fíjate, ellos se las apañaron por varios años
para hacer su trabajo sin que las autoridades de México les estorbaran. Y pues sus actividades eran estas que les comentábamos, ok, hacemos un ritual para tal persona, necesitamos un sacrificio humano, así que por medio de nuestros sicarios, porque pues tenían sicarios, Sí. que secuestren una persona, nos la traen y en la mansión de Adolfo, porque tenía una mansión, ahí llevaban estas personas y hacían lo que tenían que hacer con ellas. Ok. Y esto es el interesante, el tema de la mansión, porque la mansión de Adolfo, donde realizaban pues muchos, si no es que la mayoría de los rituales, todavía existe. Es un edificio que está abandonado en Matamoros, Tamaulipas, muy cerca a la frontera con Texas. Sí. Y es muy interesante porque sí, este es un lugar abandonado, pero a lo mejor tú podrás pensar, está cercado, está vallado, algo para que la gente no pueda entrar. Ujú. Pero no, simplemente está abandonado, pero cualquier persona puede entrar. Y fíjate qué raro, ¿eh? Comentas que fue fundado con cercanías o en Texas, ¿verdad? Ujú. Muchas de las demás sectas que al menos yo voy aquí a comentar fueron fundadas ahí mismo, fíjate. ¿En Texas? ¿O Eh, cerca de la frontera? sí, o al menos haciendo como que una coalición con Texas, pues. Mm, O sea, eran de Texas, eran de acá, ¿sí me entiendes? sí. Qué raro, ¿no? ¿Será que ahí en Texas habrá mucho sectas, pues? Yo creo que sí, y creo que se puede deber a que Texas es famoso en Estados Unidos por ser de las regiones más creyentes. Ok, Entonces, pues hay personas que lo pueden ver como que en Texas son muy fanáticos. así es. Entonces yo creo que ese fanatismo extremo, pues como ya hemos dicho varias veces, la moneda tiene dos caras y la otra cara es esta gente fanática, pero que se va por pues las cosas malas, Así básicamente. es. Sí, sí, sí. Entonces sí, o sea, este grupo delictivo estaba cerca de la frontera y por ende la mansión de Adolfo estaba ahí. Y a día de hoy está abandonada, no hay ningún tipo de bloqueo y cualquier persona puede entrar. Ujú. Pero bueno, esta era una mansión grande, tenía una zona de alberca, estaba en una zona residencial y en algunos de los cuartos se ve que estaban acondicionados para estar aislados y que los gritos de la gente no se escucharan afuera. Ok. Entonces, pues sí, o sea, Pues ese era el tenían... flujo de trabajo de ellos. Ellos, ok, secuestro a una persona, la torturo, hago tal ritual. Por medio de este ritual, pues ya le estoy haciendo santería a esta criminal. Este criminal, pues ya me paga. Y así trabajamos nosotros, así operamos. Y les fue bien hasta el momento en el que decidieron secuestrar a una persona de Estados Unidos, a una persona de Texas. Ujú. En una ocasión decidieron secuestrar a una persona que se encontraron en uno de los antros de Matamoros, Tamaulipas. Ujú. Y pues resulta que esta persona era tejano. Era de los típicos jóvenes que en la época del Spring Break se iban a México para fiestear ahí. Entonces, bueno, hacen con él lo que hacen con todo mundo. Lo secuestran, hacen rituales, sacrificio, etcétera, etcétera. Pero como ahora se trataba de un estadounidense, la ley fue más riguroso con ellos. Sí, Cuando se trataba de mexicanos, pues a la autoridad mexicana no le importaba tanto indagar tanto en estos temas. sí. Pero en el momento en el que Estados Unidos metió presión, ya las cosas fueron diferentes. Ok. Entonces lo que pasó fue que ya Estados Unidos estaba encima de México y se montaron varios retenes, varios operativos para estar más pendientes de la situación y poder capturar a los narcosatánicos. Ujú. Entonces, eventualmente lo que pasó fue que la policía estaba en un rondín normal del día a día y vieron una camioneta que iba a exceso de velocidad. Ok. Le hicieron los señalamientos para que se detuviera y la camioneta no se detuvo. La persiguieron. La camioneta los condujo hasta un rancho y ahí en el rancho hubo un pequeño tiroteo en el que nadie murió, pero pudieron detener a las personas que iban manejando la camioneta. Ok. Entonces,
hubo un descubrimiento interesante porque, pues interrogando a las personas de la camioneta, básicamente pudieron obtener información sobre lo que pasó con el tejano, que básicamente fue que lo mataron. Pero también en ese rancho descubrieron enterrados los restos de aproximadamente 13 personas. Restos de 13 personas. Restos humanos, ajá. Tenían ahí huesos, cráneos y ese tipo de cosas. Sí. Pero bueno, ya por medio de este arresto, pues ellos se enteraron de que sí, el grupo conocido como los narcosatánicos, liderado por Adolfo, era culpable de la desaparición y muerte de este chico de Texas, que había sido desaparecido. Ok. Otra figura importante dentro de los narcosatánicos es Sara Aldrete, que ella era básicamente la mano derecha de Adolfo, que él sí era el líder. Cabe destacar que testimonios y documentos que se desclasificaron sobre el tema hace no mucho revelan por medio de testimonios de sus trabajadores de Adolfo, a quien conocían como el padrino, que él tenía la costumbre de que pues a las personas que secuestraba las violaba. Okay. Era protocolo para él prácticamente. O sea, él secuestraba cualquier gente, fuera hombre o mujer. Él era homosexual. Ok. Entonces, las violaciones hasta donde yo sé era con hombres. Con mujeres no estoy enterado. Creo que no hay información ni testimonio sobre eso. Ok. Uh-huh. Pero sí, o sea, él tenía la costumbre de que pues a las víctimas las violaba. Y al parecer pues el chico de Texas no fue la excepción. Entonces su mano derecha, que era Sara Aldrete, ella se dedicaba a tener el papel de un chamán o algo así, básicamente. Ella también tenía conocimiento sobre estos temas de santería y de los rituales. Entonces, Sara Aldrete era también una figura importante ahí. Las dos figuras importantes de los narcosatánicos son Adolfo y Sara Aldrete. Uh-huh. Entonces, bueno, ya pasa el tiempo y las autoridades localizan a este grupo, a Adolfo, a Sara y varios de sus sicarios en un departamento en la Ciudad de México. Y bueno, básicamente se suscitó un tiroteo y en ese tiroteo muere Adolfo, que era el líder. Pero no porque la policía lo haya abatido, sino porque le pidió a uno de sus seguidores que lo matara. Básicamente, pues lo obligó, porque el seguidor inicialmente no quería matarlo, porque ellos tenían un pacto en el que si los descubrían y los mataban, tenían que morir todos. Y él estaba diciendo así en plan, no, escápense y tú mátame a mí, y luego ya se escapan. Ok. Pero... Fíjate que me da mucha curiosidad eso, uh-huh. De que, al menos en la gran mayoría así de sectas, cuando ya los descubren o están a punto de descubrirlos, o se matan o hacen un suicidio colectivo. Sí. Me llama mucho la atención eso. Sí, como que ese es el instinto muchas veces, ¿no? Como que su respuesta es, ok, estoy arrinconado, toca morir. Sí. No sé de qué manera, pero toca morir. Creo que no sé si tenga que ver con... La mayoría de veces han comentado este tipo de personas, los narcotraficantes, que 1000 veces prefieren morir a estar encerrados en una celda. Uh-huh. No sé si tenga que ver o sea lo mismo o sea otra cosa. ¿Tú qué piensas? ¿Que es parte de lo mismo? ¿Que prefieren morir a estar encerrados? ¿O que es como pudiera llegar a ser incluso parte de... como si fuera una cláusula del contrato? De que si te llegan a encontrar, pues uh-huh. Ahí acaba todo para ti. No, yo creo que sí es como que un pacto que tienen entre ellos. Okay. Yo creo que sí es como... sí, un pacto que tienen. Al menos en el caso de los narcosatánicos de Matamoros, Tamaulipas, parece que ese era el caso. Sí. Pero bueno, al final del día el líder se arrepintió y pidió que lo mataran nada más a él. Sí. Entonces, pues sí, en ese tiroteo muere el líder
y a los demás los capturan. Ok. Entonces, pues a día de hoy, Sara Aldrete y varios de los seguidores de Adolfo, pues están en la cárcel. Es muy interesante porque la condena que tiene Sara Aldrete, creo que fue la condena más grande que se le dio a una persona hasta ese punto de la historia de México, porque ella va a estar en la cárcel, entre comillas, por 600 años. Su condena es por 600 años. Wow. Y apenas lleva 35. ¿Ella sigue viva? Ella sigue viva, Porque sí. muchas de las veces cuando hay este tipo de sentencias, pues las personas suelen terminar con su vida. Sí, no sé si sea una cárcel de alta seguridad en la que esté ella, de manera que no pueda terminar con su vida. Me imagino que sí, porque pues es el tipo de persona y el tipo de perfil que tú pensarías que pues se va a matar ahí en la cárcel. Ujú. Pero pues no, eso no ha pasado. Qué interesante. Y pues es gracias precisamente a que Sara Aldrete está viva, a que tenemos tanta información sobre el tema. Inclusive hay un documental en HBO Max que se trata de los narcosatánicos y ahí pues se entrevistan a Sara Aldrete. Ok. Entonces ¿Cómo se llama? creo que tal cual se llaman narcosatánicos. Ya me diste curiosidad. Ujú. Y si no, pues tú buscas narcosatánicos Max, porque está disponible en la plataforma de streaming de Max, Sí. y pues ahí lo encuentras. Entonces, Ok. yo personalmente no lo he visto porque no tengo Max, pero pues sí me llama la atención verlo. Es el tipo de documental que a mí me gusta ver. Ujú. Entonces, pues sí, esa es la historia de los narcosatánicos, un grupo delictivo con prácticas paganas. eh, Hacían rituales, hacían santería, secuestraban gente, mataban gente, todo con el propósito de conseguir dinero y probablemente de saciar su sed de sadismo, no sé. Entonces, pues, esa es la historia de los narcosatánicos de Matamoros, Tamaulipas. Vamos a cerrar este tema de los narcosatánicos y como ves si pasamos a otra secta, una secta muy famosa que estoy casi seguro 100% que tú has mínimo llegado a escuchar por el nombre, Ujú. la familia Manson, ¿te suena? Me suena la familia Manson, sí. El líder de esta secta es Charles Manson, que muy popular se volvió por un video de una entrevista que le hicieron, en donde ahí le preguntan, ¿quién eres tú? Y Y él se pone a hacer empieza... todos los gestos posibles en Ajá, 10 segundos. exactamente. Sí. Pero es muy interesante, fíjate, a lo mejor muchas personas pudieran llegar a causarles risa o no sé, algún sentimiento raro. Pero si te pones a profundizar, la pregunta es, ¿quién eres tú? Él hace gestos de todo tipo, feliz, triste, enojado, sorprendido, y luego él contesta, Nadie. no soy nadie. Ujú. Entonces, no sé, la mente de las personas, de ese tipo de personas, Ujú. pues no sé de qué manera funciona, pero se me hace muy interesante su respuesta. Como que va conectada con los ademanes que él hizo. No se te figura. Sí, pues es una respuesta profunda, como quien dice. Ujú. Es una respuesta intelectual, Se podría decir. pero pues ese tipo de respuesta no justifica las acciones que él hizo. Ah, no. Ujú, Eso obviamente que no. ujú, Pero bueno, él fue el líder de esta secta. Y pues esta persona logró atraer a muchos seguidores, incluyendo niños, incluyendo especialmente mujeres. Son las que pertenecían a este culto. ujú. Este era un culto pues no religioso, que básicamente ellos creían que se iba a generar una guerra racial, se le podría denominar, una guerra entre blancos y negros. Todo esto porque Charles
vaya, se inspiró en la letra de una canción de los Beatles para fundar esta secta. Uh-huh. Que eso es Eh, algo curioso porque a lo mejor tú lo mencionas así y suena como que falta información o algo así, pero ajá. no, o sea, muchas veces para este tipo de gente su delirio sí llega al punto de que, yo escuché en una canción que dice que va a pasar esto, entonces Ajá. realmente va a pasar Sí, y sí, tengo sí. que hacer algo para detenerlo. Y es que es como te digo, uno no sabe cómo funciona la mente de esas personas. Que a lo mejor para ellos es normal y nosotros estamos locos. Y para nosotros ellos están locos. Entonces, ¿quién es el loco realmente? ¿Quién sabe? Esa es la gran pregunta. Uh-huh. Pero bueno, él logró interpretar la letra de esta canción como el augurio de una guerra entre blancos y negros. Él decía que los que ganaran esta guerra iban a liderar los Estados Unidos. Como líder él de esta familia, él así lo denominaba como una familia, él tuvo influencia en muchos asesinatos ahí en Estados Unidos, pero uno de los más famosos, por así decirlo, fue la muerte de 9 personas que se suscitó en California. Él y sus siguientes asesinaron a famosos, entre ellos actrices como la actriz Sharon Tate, que es uno de los casos más reconocidos, y más personas relacionadas a la familia de Sharon Tate. Cuando descubrieron esto, la policía logró encontrar, o sea, cuando entraron a la casa, lo primero que vieron fue un letrero que ellos pintaron en la puerta que decía puercos o cerdos. Y cuando entraron, encontraron el cuerpo de Tate colgado al lado de otros 2 cuerpos, me parece. Entonces, pues básicamente el impulso que movía a esta secta o esta familia era eso, que prácticamente querían evitar, no sé, que yo no logro comprender de qué forma estos asesinatos iban a detener esta guerra, Uh-huh. la verdad, pero básicamente era lo que impulsaba a este grupo. A Charles después luego se le logró detener. De hecho, se le había condenado a una pena de muerte, pero luego en California se prohibió estas penas de muerte. Y pues volvió a prisión. Y luego él pues murió en un 19 de noviembre del 2017 a la edad de los 83 años. Entonces, ¿tú qué piensas de esta secta? Pues a ¿Cuál ver. crees tú que es la razón por la que él... Porque no fueron las únicas muertes, ¿eh? O sea, fueron ahí, mataron a estas actrices y luego volvieron y mataron a más. Sí. Pues es que, a ver, esta gente, pues como tú dices, tienen una manera de pensar que tú y yo no comprendemos. Ujú. Y también ellos no se esfuerzan mucho en darse a entender. Sí. Porque dan este tipo de respuestas como la que estábamos hablando. En las que tú le preguntas quién eres y te da una pregunta súper abstracta, súper ambigua, súper abierta. Sí. Entonces, pues en estos casos es difícil saber qué piensa ese tipo de gente. Que a lo mejor para ellos tiene mucha razón ese tipo de respuestas que ellos dan. Sí. Pero para uno que no entiende cómo funciona ese tipo de pensamiento, Uh-huh. pues se le hace una respuesta que a lo mejor es hasta incoherente. Y yo creo que es una característica común de casi todos los líderes de secta que pues tiene pensamientos que están totalmente injustificados y basan sus acciones en cuanto a eso. Uh-huh. Porque hay otros líderes de sectas que, yo tuve una visión de que va a pasar esto. Sí. O, a mí se me apareció el Espíritu Santo y a mí me dijo básicamente que yo soy Jesucristo, que Tal yo soy cual. el nuevo Mesías. Entonces, pues sí, Charles Manson cubría estos puntos clave de un líder de secta, Uh-huh. que era un líder carismático porque él
atraía mucho a la gente, por alguna razón, él tenía un talento para atraer a la gente. Ujú. Y pues sí, él tenía estas convicciones de que, ok, va a haber una guerra racial. ¿Cómo lo sé? No me pregunten porque les voy a dar una respuesta súper ambigua, Ujú. pero voy a hacer lo que puedo para detenerla. Entonces, pues sí, típico comportamiento de líder de secta. Ok, sí. ¿Tú qué otra secta tienes por ahí para comentarnos? Bueno, yo hoy les traigo también el ejemplo del templo del pueblo de Jim Jones. Ok. Esta es una historia que me parece muy interesante. Les voy a hacer el spoiler desde ya, porque yo creo que es un punto bueno a tener en cuenta desde inicios de la historia, para ir viendo cómo las cosas llevan a eso, pero termina en un suicidio colectivo, básicamente. Entonces, bueno, el templo del pueblo es fundado por Jim Jones y es una iglesia que su característica es que aboga por ser interracial. En una época de Estados Unidos en la que a las minorías pues se les trataba mal realmente, se las reprimía y se las aislaba, pues Jim Jones creó esta iglesia en la que todo el mundo era bienvenido. Afroamericanos, estadounidenses, mujeres, hombres, supuestamente no había discriminación ahí. Y esta fue una de las cosas que puso el foco en el grupo de Jim Jones que se hacía llamar el Templo del Pueblo. Entonces, bueno, otra cosa importante a mencionar aquí con la secta, con el Templo del Pueblo de Jim Jones, es que muy típico de las sectas, de los cultos, ellos tenían su propia doctrina religiosa. No seguían lo típico que sigue pues la iglesia o las religiones comunes. Ellos tenían estas creencias en las que mezclaban la Biblia con ideología socialista y comunista. Ellos tenían como que la visión de llegar a ser una comunidad autosustentable, básicamente, alejados del capitalismo, de la revolución industrial y de todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, los focos rojos, porque hasta ahora todo se ve regular, aceptable dentro de lo que cabe con el Templo del Pueblo, porque pues son una iglesia que acepta a todo tipo de gente y pues son una iglesia con intereses, pues el socialismo y el comunismo de repente se lo ha caricaturizado mucho, pero no necesariamente tiene por qué ser algo malo. Estas ideas de, ok, o sea, nosotros queremos ser una comunidad independiente, autosustentable, pues puede ser algo que esté bien. Pero los primeros focos rojos en la historia de este grupo es que ellos, en las afueras de sus templos, tenían guardias armados. Eso era algo que llamaba pues la atención de la gente. También algo que llamaba la atención es que Jim Jones supuestamente tenía o tuvo visiones en las que él supo que Estados Unidos iba a sufrir un holocausto nuclear. Básicamente iba a caer una bomba atómica disparada por no sabemos qué nación y pues Estados Unidos iba a entrar en un apocalipsis, básicamente. Iban a estar en un holocausto nuclear. Y Jim Jones tuvo pues esta visión que le dijo que eso iba a pasar. Otra de las cosas raras del templo de la gente es que a pesar de que abogaban por ser una religión interracial, había un círculo cercano que eran como que las personas de mayor confianza para Jim Jones, que estaban formados casi exclusivamente de gente blanca. Y Jim Jones pues era blanco también. Entonces eso era algo un poco hipócrita para algunas personas, parecía algo hipócrita. Pero bueno,
Una de las primeras cosas que hace el Templo del Pueblo es que afilian a sus miembros, por así decir, y se van a un asentamiento cercano a San Francisco, ahí en California. Intentan establecer esta comunidad autosustentable que pues ellos tanto querían construir. Pero como hicieron esto cerca del invierno, el invierno ese en cuestión fue muy duro y no pudieron completar la tarea, básicamente. Pero bueno, después la iglesia siguió creciendo y siguió creciendo, consiguieron más gente, consiguieron más seguidores, y como ellos eran este tipo de grupo que te piden que les des una parte de tus ingresos, pues sus ingresos fueron creciendo también. Llegó un punto en el que por medio de estos ingresos y por medio de estas donaciones pudieron irse a Guyana, que es un país que está en Sudamérica. Y ahí es donde construyen lo que se conoció como la ciudad de este grupo. Disculpen que vea el nombre, lo olvidé. Eh, Se conocía como Johnstown, por nombre del fundador del grupo. Entonces, bueno, todos los seguidores del Templo del Pueblo se van a Guyana. Ahí crean un establecimiento, crean su pueblito, básicamente. Y supuestamente todo está bien, supuestamente todos son felices, etcétera, etcétera. Pero pues esto llama la atención de la prensa. Y esto es ya cuando la situación se empieza a descarrilar. ¿Tú qué crees que pasó cuando llega la prensa a la ciudad para ver cómo estaban las cosas? Obviamente, como la gran mayoría de las sectas, ¿no? Se empiezan a paniquear, Ujú, empiezan a armar un suicidio colectivo, tal vez. ujú. Pues sí, o sea, básicamente esta visita de la prensa fue el detonante de el suicidio colectivo, pero fue pasando de poco a poco, fue un efecto dominó, digámoslo así. Ok. Para empezar, antes de que la prensa acudiera ahí, a Johnstown, Ujú. ya sabemos por medio de testimonios de supervivientes que las cosas no eran tan buenas como las hacían parecer. Básicamente el grupo creció tanto y había tanta gente en Johnstown que ya la vida ahí no era mantenible. No tenían suficiente comida para todas las personas que estaban ahí. Ok. Y mientras que al principio sí podían comer bien, comían pollo, comían verduras, poco a poco la situación se fue volviendo más precaria hasta el punto en el que lo único que comían era arroz, básicamente. Ujú. Entonces, bueno, cuando el líder del templo del pueblo se entera de que la prensa quiere y está dispuesta a ir a Johnstown a ver cómo está la situación, pues él básicamente se da cuenta que está arrinconado, de cierta manera. Porque si no les da entrada, eso va a hablar muy mal de ellos. Pero si sí les da entrada, pues se van a dar cuenta eventualmente de cómo están las cosas ahí. Y pues también van a quedar muy mal ellos. Ujú. Entonces, aceptaron que la prensa fuera a Johnstown, pero en ese momento Jim Jones se mostraba muy inestable. Él evidentemente ya estaba muy afectado por el estrés de la situación en la que estaba Johnstown. Era una persona que se le notaba nerviosa y se le notaba muy inestable. Entonces, bueno, llega la prensa, supuestamente conviven ahí con los locales y supuestamente todo bien, pero lo que pasaba era que a escondidas, algunos de los locales les decían a los miembros de la prensa, sáquenme de aquí, por favor, sáquenme de aquí. Entonces, bueno, ya cuando se fueron los miembros de la prensa, Jim Jones tuvo que aceptar esto y tuvo que supuestamente dejar ir a estas personas que se querían ir. Porque él no quería verse como un dictador, él quería verse como un líder bueno
y pues no quería retener a nadie, al menos no enfrente del ojo público. Ujú. Entonces, pues sí, efectivamente se va a la prensa y con ellos, de regreso a Estados Unidos, se llevan a algunas de las personas que estaban ahí en Johnstown. Pero una de las personas que estaba ahí regresándose, que se estaba escapando, como quien dice, que se Ujú. estaba regresando a los Estados Unidos, estaba muy nerviosa porque junto con ellos, una de las personas que supuestamente quería regresarse era de las personas más cercanas de Jim Jones. Entonces, pues ella básicamente pensaba que estaban planeando algo, que algo iba a pasar. Ujú. Y efectivamente, ya cuando llegan al aeródromo, desde el que iban a despegar, antes de que se pudieran subir a las avionetas, llegan un par de camionetas y empiezan a dispararles. Hay un pequeño tiroteo ahí. Entonces, al final, el tiroteo termina con unos cuantos abatidos y me parece que sí hubo varios muertos. Creo que hubo como 7 muertos en ese tiroteo. Pero los agresores se escapan, básicamente. Pero el problema ahí fue que las avionetas quedaron dañadas. Ujú. Entonces ya no podían regresar a los Estados Unidos. Ok. Y estaban en esta situación pues muy aterradora en la que ellos querían escapar de Jonestown de vuelta a los Estados Unidos y de vuelta a sus hogares. Pero pues no podían hacerlo porque los había atacado un grupo armado. Entonces en ese momento, pues no sé, imagínate esa situación. O sea, básicamente ya tienes que estar casi que resignado a morir. Sí. Porque pues estás intentando escapar, estás en un país que no es tu casa Y no tienes ni en qué irte. y no tienes manera de regresarte y sabes que hay personas que te están buscando para matarte, Ujú. precisamente. Entonces, bueno, básicamente los que se quedan ahí extraviados buscan a las autoridades locales para pedir ayuda. Ok. Pero en el Inter, de vuelta en Johnstown, lo que estaba pasando es que Jim Jones y todo su círculo cercano ya habían decidido que la gente, que el mundo, no los iban a dejar cumplir su misión. Ellos ya estaban resignados. Y bueno, ellos como que sí adoptaban mucho el papel de socialistas ya en ese punto Sí. y decían en plan, no, es que si un socialista no puede vivir en paz, entonces al menos que muera en paz. Y esa fue la idea que tenía Jim Jones y su círculo cercano. Y básicamente lo que pasó es que Jim Jones y su círculo cercano Ujú. convencieron a prácticamente todas las personas que estaban en Johnstown, que eran aproximadamente 1,000 personas, si no me equivoco, era mucha gente los que estaban ahí. Ok. Convencieron a todos para armar este suicidio colectivo. Y pues bueno, existe como que mucho el dilema de si esto fue un asesinato por manipulación psicológica Ujú. o si la gente terminó con su vida por su decisión propia. Ok. Hay personas que no se ponen de acuerdo con eso. ¿Tú qué opinas? ¿Tú por qué lado te inclinas? No sé, es que yo sí siento que ya cuando la gente es muy ad hoc a seguir a un líder así tal cual, siento que es muy fácil llegar a lavarles el cerebro. Pero no sé. O sea, como así tal cual, vamos a suicidarnos. Es como que una idea muy loca, ¿no? Sí, pues para nosotros nos parece algo muy descabellado y yo creo que lo es al final del día. Pero pues, Además porque ahí estuvo involucrado niños y mujeres y, o sea, de todo, ¿no? sí. O sea, los niños Había niños, mujeres y ancianos. es muy alarmante el tema ahí de los niños, ¿no? Porque bueno, yo me imagino que esos niños fueron ahí porque pues los papás los llevaron. Ujú. ¿Qué culpa tienen los niños, güey? Suena a frase muy cliché, pero pues que alguien piense en los niños. Pues sí, güey.
Y sí hay videos, porque hay como que muchos videos de Johnstown que grababan ahí mismo. Y hay videos de los niños diciendo en plan, ay, sí, este es el mejor lugar del mundo, ojalá ya puedan venir aquí, bla, bla, bla. Pero pues no sé, probablemente esos videos se tomaron cuando la comida todavía no escaseaba, cuando los recursos todavía eran suficientes y la situación no estaba tan precaria. Sí. Pero la realidad es que pues en Johnstown la vida era mala, o sea, era una vida muy dura y era una vida que realmente no podían abandonar. Porque sí, cuando la prensa estuvo ahí, Jim Jones supuestamente era en plan, oh sí, el que quiera irse puede irse, todo el mundo es libre, pero lo que cuentan los testimonios de los supervivientes era que estaban obligados a quedarse, no podían irse, no ¿Pero podían por irse, qué? no podían irse porque este tema de los guardias armados pues seguía presente ahí en Johnstown, no podían escaparse porque había guardias armados. O sea, básicamente les decía, eres libre de irte casi casi mientras le apuntaban con una pistola en la cabeza. Sí, y pues estaba eso y también estaba el tema de que a dónde te vas a ir. O sea, estás en un país extranjero, estás, perdónenme la expresión, pero estás en el culo del mundo, ¿cómo te vas a regresar a tu casa? Aquí no está tu familia. Ujú. Era una situación en la que te apartan totalmente de tu entorno y ahora estás ahí. Pues yo creo con el mismo objetivo de que no te vayas, ¿no? De que si tú dices, no, es que ya me quiero, ya vi cómo son realmente las cosas aquí, me quiero ir. Pues sí, pero pues ¿a dónde me voy a ir? No Ujú, conozco a nadie, estoy, como tú dices, en el culo ujú, del mundo. ujú, Pues yo digo que es casi que la misma que quedarme que si me voy. ujú. Entonces, pues a lo mejor la gente prefiere quedarse. Y pues está como que uno podrá debatirse, ok, Jim Jones hizo esto por maldad o porque realmente pensó que podía salvar el mundo. Pero pues yo creo que independientemente de cuál sea el caso, pues esas personas murieron por la irresponsabilidad de Jim Jones. Mm, Porque si él realmente hubiera sido un buen líder, pues hubiera sido en plan, ok, ya nos establecimos aquí, ya llevamos un par de meses, sí. somos demasiadas personas, esto ya no es sostenible, entonces ahorita que todavía tenemos recursos y todavía tenemos opciones, regresemos a Estados Unidos y veamos qué hacemos. Ujú. Pero pues no, él se aferró. Eh, Él, su objetivo era quedarse y básicamente por medio de la manipulación, pues arrastró consigo a otras 900 personas, casi. Sí. Entonces, bueno, regresando al tema del suicidio colectivo, la manera en la que lo hicieron fue por medio de jugo de uva mezclado con cianuro. Entonces, prepararon un montón de jugo de uva mezclado con cianuro y uno a uno, porque no fue simultáneamente. Sí. No, sí, sí he escuchado que fue uno a uno. Es como de las cosas más turbias porque a lo mejor se daba el caso de que, ay, ok, o sea, yo niño estoy viendo que mi abuela ya se tomó el veneno y ya se murió. Yo padre, como padre, tengo que tranquilizar a mi hijo para que se tome el veneno y voy a ver a mi hijo morir. Oye, güey, qué desesperante es esa situación. O sea, yo me pongo en los zapatos así de alguien que estuviera ahí. Porque es muy diferente. Órale, todos de fregazo. Pum. Ya todos se lo tomaron y de repente, pum, 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 pues empiezan a caer, ¿no? Ujú. Pero que tú vayas viendo que uno por uno se lo va tomando y vas viendo cómo uno a uno se va envenenando. Sí, Y vas viendo que a lo mejor quedan 10 personas enfrente de ti y que cuando tú te tomes eso te va a pasar, te vas a morir. te vas a morir básicamente. Las personas que estaban ahí sabían que se iban a morir. Pero es como dices tú, los niños. Y los niños, o sea, Ujú. los niños, ay, güey, es que es algo que no me cae en la cabeza, güey. Y está, es como que algo que hiela la piel porque hay grabaciones de cuando estaban haciendo esto. Porque Jim Jones y su círculo cercano estaban como con un megáfono, digamos, y estaban pues dando las instrucciones, estaban motivando a la gente, estaban con su discurso de no, un buen socialista, si no puede vivir en paz, entonces debe morir en paz. Esto que estamos haciendo es por el bien, esto que estamos haciendo es lo correcto. También personas instruyéndolo a los padres que tranquilicen a sus hijos.
Esa parte a mí sí me dio mucha cosa porque decían así como que no, no, no. Los niños no están llorando Tengan miedo. ajá, ajá, o sea, ellos decían, los niños no están llorando porque les duele, simplemente es porque el jugo tiene un sabor un poco amargo. Pero pues obviamente los niños estaban llorando de miedo. Güey, ¿cómo se...? No, es que es increíble, güey. O sea, cómo los papás... Yo pienso que los papás ni siquiera se dejaron llevar por lo que le decían. O sea, para mí, ¿cómo me van a decir? No, 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 no. Están llorando porque sabe feo. Ujú, No es cierto. Tú no te lo crees. O sea, aparte son tus hijos. Tú conoces a tus hijos. ujú. ¿Y en qué cabeza cabe de que... Bueno, si tú te quieres morir, ¿por qué arrastras a tus hijos contigo? O sea, ¿por qué les metes, por qué tomas una decisión por ellos? Porque un niño, ¿qué decisión va a tener de decir, ah, sí, yo quiero ya, sí, morirme? O sea, no. O sea, eso fue totalmente decisión de los padres, de los adultos, pues. No me cabe en la cabeza, güey. No, te digo, o sea, yo vi un pequeño documental de History Channel y estaban como que narrando esa parte y estaban poniendo los audios de Jim Jones instruyendo a los adultos, ¿verdad? Y yo en ese punto decía, ah, ok, no, pues sí está cabrón. Pero de repente que se escucha a alguien instruirlos en plan, los padres por favor tranquilicen a sus hijos. Para mí en ese momento sí fue como que un nudo en la garganta. Sí. Porque pues en todo momento tú sabes que los niños la cargaron, pero ya ese momento de como escuchar la instrucción que se estaba dando en ese lugar para que mataran a los niños, no sé, o sea, es raro. Es raro. Incluso, no sé si sea cierto o no. Creo que llegué a escuchar que... no, pero es que no es cierto. O sea, él sí se mató también, ¿verdad? Eso es una interrogante, porque pues el grupo que se extravió eventualmente encontró a las autoridades, les informaron de la situación y las autoridades acudieron a Johnstown, pero cuando acudieron ya estaban todos muertos. ¿Y dónde quedó el...? Encontraron el cadáver inicialmente de 300 personas, pero luego siguieron buscando y se dieron cuenta de que eran 900 personas. Entre esos cadáveres sí estaba el cuerpo de Jim Jones, pero la autopsia no reveló señales de que haya tomado el veneno. Y en su lugar, él tenía, me parece, 2 disparos en la cabeza. ¿En serio? Ajá. ¿Quién lo mató? No se sabe. O sea, ¿lo mataron? ¿No se mató él, pues? No se sabe. Este, olvidé los detalles concretos, pero creo recordar que fueron 2 disparos. No recuerdo si fueron en la cabeza, pero fueron 2 disparos que la autopsia, por la profundidad de las balas, reveló que fueron a 6 metros. A 6 metros. Entonces No, no fue un entonces, suicidio. no fue suicidio. No fue un suicidio. Si él le pidió a uno de sus seguidores que lo matara, o si alguien ya en plan venganza, yo no me tomé el veneno, de alguna manera me escurrí para no tomarme el veneno y ahora te mato a ti antes de irme, Ujú. no sabemos si eso pasó. Pero pues el cuerpo de Jim Jones también estaba ahí, el líder también murió. Entonces pues básicamente todos murieron. ¿Por qué? Por el ideal de una persona que no tuvo la responsabilidad y la ética de pues ser un buen líder. O sea, no tuvo la responsabilidad para darse cuenta de que las cosas no estaban funcionando y de retractarse cuando todavía podía retractarse. Pero es que ese final ya lo cambia todo, güey. O sea, si él en realidad no se mató, pues entonces él tenía otro fin. O sea, él a lo mejor quizás ni siquiera tenía pensado matarse, pero alguien lo mató. Ujú. Ahora la interrogante, si esa fue así, güey, ¿por qué lo mató? Sabía esa persona que mató que lo mató a él, sabía que nos iba a suicidar y por eso ya iba preparado para matarlo. O a lo mejor él sí pensaba suicidarse y lo mataron antes de. A lo mejor. Es que, güey, eso cambia mucho de las cosas ya, güey. Porque pues lo más lógico para él hubiera sido intentar desaparecer. Sí, Porque claro. obviamente las 1000 personas no iban a poder desaparecer. Ujú. Pero si se mataban todos y nada más se iba él. Eso suena lógico, güey. Que a lo mejor él no podía desaparecer con toda la gente. Organizó este suicidio colectivo y dijo, se mueren y me voy yo.
Ujú. Pero a lo mejor alguien supo el plan que tenía desde un inicio y por eso lo mató. No sé, güey, Sí, que... y esto es algo que a día de hoy no sabemos, pero a lo mejor en el futuro, con el testimonio, que nunca lo vamos a saber con certeza, ¿verdad? Porque alguien puede llegar diciendo, sí, yo fui la persona que me escapé y que maté a Jim Jones, Sí, no. pero no vamos a saber realmente si fue él. Entonces, pues, es la grande incógnita, la grande incógnita que queda después de, pues, toda esta tragedia. Que creo que es, pues, por el lado del morbo es mejor quedarse con la duda, ¿no? Porque la imaginación te lleva a pensar muchas cosas. Sí. Pero que de igual forma sí me gustaría saber. Porque, pues sí, como que el final no me deja un sabor así como que amargo, Sí. pues. ¿Sí me O sea, entiendes? te quedas ahí con la incertidumbre de, Sí, o sea, de que suena muy... Yo me quedo con la versión de que él quería nada más deshacerse de la gente para poder desaparecer más fácil. sí, es lo más lógico, yo creo. Sí, Y pues como que sus acciones demuestran que no era una persona con muchos valores realmente, entonces pues sí es posible que esa fuera su intención. yo creo que esa es... O sea, de 90% seguro que eso es. Sí. O sea, aunque bueno, también hay personas muy con su delirio, entonces también sí me creo la historia de que él haya estado convencido de todo lo que predicaba y al final del día pues él no se iba a matar con el veneno, pero a lo mejor planeó morir de otra manera. Ujú. Eso también lo veo posible. Sí, sí, sí. Con este tipo de gente, todo es posible. Sí. No se sabe. No se sabe. Y es que ellos son muy inteligentes, ¿eh? Ujú. Volvemos a lo mismo. Su forma de pensar es tan diferente que pues no. O sea, es impresionante. Sí, pues al final del día él pudo coordinar, trasladar a 300 personas a un asentamiento en un país en Sudamérica que pues hasta el punto en el que eran 300 personas las cosas funcionaron bien Sí. y pues eso no es una logística simple de coordinar. Entonces pues tonto no era, obviamente. Güey. Tonto no era. Obviamente no, güey. No. Pero bueno, no sé qué otra historia sobre sectas tengas tú. Pues yo tengo una última. Eh, no sé si... El nombre está un poquito largo. Yo no había escuchado hablar de esta secta, no sé tú. El nombre es la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿La has llegado a escuchar? Pues por ese nombre no, no sé si tengan otro nombre más corto o algo así. Pues en todo lo que yo investigué, ¿no? Y es un nombre muy largo, güey. Ok. Un nombre muy largo. Y eso es lo que volvíamos ahorita, fíjate. Los adeptos de esta secta son de Arizona, Utah y de Texas. Es lo que me decías, que mucha de esta gente como que está ahí cerca de la frontera. Ajá. No Sí. sé por qué. No sé si es que eso es de lo que más conocimiento tenemos y que a lo mejor haya sectas en otros más lados que no tenemos conocimiento o no se han descubierto. Ujú, Pero mínimamente de ahí de esos lugares es donde más información se tiene que hay. ujú. Sectas y todo ese tipo de cosas. Sí. Básicamente a esta secta se le atribuyeron abusos a menores e incestos. Pero te has de preguntar cuál era el objetivo de, de esta secta. Básicamente ellos creían que por ahí de los años, o sea, cuando estábamos en los años 1900, cuando terminara el año 1999, iba a terminar el mundo. Es decir, que a finales del 31 de diciembre, cuando comenzara el 1 de enero, ya no iba a existir el mundo. Entonces, como que ellos tenían la idea, pues, de... Qué curioso de terminar con su vida antes de que el mundo terminara. Mm, Como que es algo que tienen en común todos estos tipos de grupos, ¿no? sí, ¿No crees? sí. Pero pues sí, básicamente a uno de los líderes ellos alegaban que se le había aparecido la Virgen María. Entonces comenzaron, ¿qué güey? Me llama la atención que sea la Virgen María.
quién se le apareció. Ah, ok. Sí. Es que de repente hiciste una cara así medio curiosa y luego volteaste a ver atrás. No, es que además me pasó una mosca por la cara. Y Ah, pues ok, ya ok. sabes, típico ademán de que te quitas la mosca. No, yo pensé Pero que sí. se te había parecido algo, güey, que había No, sentido algo. Dije, es como que cállate. estoy viendo a la Virgen yo ahorita. No manches. Sí. Pues sí, o sea. Entonces, pues ellos empezaron a tener así mucha gente. eh, Ellos predicando y perjurando que el 31 de diciembre del 99 iba a terminarse el mundo. Cuando vieron que esto no fue así, empezaron a perder popularidad o la gente se empezó a ir. Pero eh, ellos tenían mucho poder de persuasión. Entonces, a los seguidores que se quedaron les obligaron a estudiar la iglesia, a estudiar la Biblia y un día 17 de marzo del año 2000 decidieron hacer una reunión. Esto con el objetivo de dar por hecho y sentado que ese día iba a ser el fin. Ellos decidieron hacer como una tipo, se le podría decir reunión o celebración, por así decirlo. Ellos se reunieron en un edificio. Cabe destacar que este edificio tenía todas las ventanas selladas. Ahorita vas a saber por qué. En esta celebración ellos comieron toro ahumado, se acabaron 18 cajas de refresco, o sea, todo muy bien. Ellos oraban, hacían rezos y volviendo a lo mismo, en esas reuniones había mujeres, había mayores, había hombres, pero sobre todo había niños. Es pues lo más triste, ¿no? De todo este tipo de cosas que siempre van como que embarrando a los niños. Entonces, en ese momento en el que ellos estaban allí en esa reunión, de repente hubo una explosión. Para ser exactos, hubieron 6 explosiones. El edificio se empezó a caer en pedazos y la gente quiso escapar. Pero ahí es donde yo te comento que el edificio tenía todas las ventanas tapadas. No se podía salir, entonces la gente quedó, pues la mayoría de la gente de la que estaba ahí murió. Un dato muy curioso es que no se sabe si los líderes murieron. O sea, encontraron los cuerpos de las personas allí. Encontraron cuerpos de algunos líderes, pero de otros líderes no se encontraron cuerpos. Y eso es algo muy... pues a mí me causa mucha incertidumbre, porque si las personas no pudieron salirse porque las ventanas estaban tapadas a fuerzas, con el motivo de que... O sea, fue al adrede, pues. Con el motivo de que no se pudieran abrir las puertas igual. ¿Cómo fue que se pudieron escapar algunos líderes? Pero ahora, no se sabe si fue accidente o no. Ese es el otro, exactamente, ese es el otro incertidumbre que pues la policía investigó y se supo que fueron 6 explosiones. 6 explosiones, una tesa, pum, 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 ¿sí me entiendes? Ajá. No se sabe ni por qué fue provocada. Lo que sí se sabe es que sí se encontraron algunos líderes, pero otros no. Ajá. Pero qué chistoso, bueno, no chistoso, qué raro que en este edificio pues ya estaba preparado para que la gente no pudiera salir. Sí. Todo eso me pone a pensar, si estos líderes perjuraban que el mundo se iba a acabar y pues obviamente eso no se cumplió, y al ver que no se cumplió lograron persuadir a los seguidores que se quedaron y lograron armar algo, un plan o algo para que ahí se murieran, pues para que ellos, yo creo que pensaran que ese día iba a ser decisivo, ¿no? Armaron explosiones o lo que tú quieras, no sé. Nada más con el fin de que ellos pensaran que sí se iba a acabar el mundo. ¿O con qué fin? Pues no sé, y es que, pues si lo piensas de cierta manera, está más mierda que Jonestown, porque en el caso de que sí haya sido intencional,
no parece que les hayan avisado a sus seguidores. No, O sea, no, fue una celebración tal cual. O sea, ¿sí me entiendes? ujú, Una celebración, comieron, tomaron lo que tú quieras y de repente, ¡pum! Explosión, ajá. Fue como la última cena, de cierta básicamente. manera. Y la gente quería escapar. No pudieron porque las ventanas estaban selladas. Y Ajá. las puertas igual. Ok. Entonces ahí es lo raro. Ujú. Y a día de hoy no se sabe qué pasó. O sea, no se sabe si los líderes que escaparon están muertos, están vivos, no se sabe. Porque pues no se encontraron los cuerpos de esas personas. Sí, a lo mejor a ellos, pues lo que planeaba alguien como Jim Jones, sí les salió bien. Puede Ellos ser. sí pudieron escapar, pudieron deshacerse de la mayoría de su congregación y desaparecieron. Puede ser, sí. Que en Estados Unidos como que el tema ese, bueno, en muchos lugares hay gente que se le facilita el adquirir una nueva identidad. Hay personas que venden identidades, entonces, pues sí, esas personas podrían estar a día de hoy viviendo su vida tranquilamente. Pues básicamente sí. ¿Qué les impediría? Ujú. O sea, como tú lo dices, es algo muy, muy mierda, muy retorcido ya. Sí. Pero pues sí. Todo eso a costa de una ideología Ujú. de ellos. Pues aquí tenemos un caso muy similar que por la culpa de las creencias de una persona que tiene mucho talento para persuadir y atraer a la gente, pues se lleva consigo a personas inocentes al final del día Ujú. que pues se dejaron manipular o fueron manipulados. Sí, Entonces sí, o sea, es así triste que es. pase eso. Sí, muy triste la verdad. Oye, pues es mi última secta. Mi última secta. Es mi última secta. ¿Tienes por ahí algo más que compartirnos? Sí, yo también tengo mi tercera y última secta. Ujú. Y bueno, en este caso va a ser un poco más breve, de cierta manera, porque el caso de esta agrupación religiosa, como ahorita vamos a ver, sí tiene cosas muy raras y cosas muy cuestionables, pero hasta el día de hoy no ha tenido un desenlace tan fatal como hemos visto en el caso de Jonestown, como vimos en el caso de lo que nos acabas de contar tú, o Ujú. como vimos con el caso de los narcosatánicos. Sí. Y bueno, también algo interesante aquí es que esta agrupación religiosa, que podemos reconocer como secta, por cosas que ahorita vamos a ver, es de México. Y no es como los narcosatánicos, que es un grupo pequeño. Es más parecido a lo que nos estabas contando tú ahorita o a lo que les contaba yo con Jim Jones, que ya son iglesias, ya Sí. son agrupaciones grandes, con varios templos a lo largo de todo el país y que bueno, tienen una presencia muy bien establecida en el país. Sí. Y en este caso, el nombre de esta iglesia es La Luz del Mundo. No sé si tú hayas escuchado el nombre de esta iglesia. No, la verdad que no. Yo tampoco había escuchado el nombre de esa iglesia, pero pues a ver, al parecer dentro de este rubro de la religión y del cristianismo específicamente, pues en México sí son bastante grandes. Ok. Ellos tienen sede en Guadalajara y tienen presencia y templos en toda Latinoamérica. Ujú. Entonces son big deal, o sea, ellos son importantes, ellos son grandes realmente, es un grupo grande. Ujú. Y bueno, el líder actual de esta agrupación, quien está en la cárcel, ahorita vamos a ver por qué, está Ok. en la cárcel y sigue siendo el líder. Se llama Nazón Joaquín. Y bueno, la historia de la luz del mundo es algo larga porque empieza hace varios años. Empieza aproximadamente antes incluso de la Revolución Mexicana, cuando se funda por primera vez esta iglesia. Ok. Y la historia es que a lo largo del tiempo, por medio del carisma y del poder de persuasión de los distintos líderes,
porque a lo largo de todos estos años pues han tenido varios líderes, Ujú. por medio de su persuasión y de su carisma, han logrado atraer muchos seguidores e incluso han logrado tener fuertes lazos con la política mexicana. En funerales de el anterior líder, me parece, quien también tenía muchos cargos por distintos crímenes, similar que el actual líder. Pues bueno, en el funeral del anterior líder, que también tenía cargos, acudieron varios políticos importantes, varias figuras importantes de la política en Guadalajara. Ok. También se habla de que por medio de estos fuertes lazos políticos, ellos han conseguido construir varios de sus templos. Entonces, esa es una de las cosas curiosas de esta agrupación religiosa, que tiene una relación muy fuerte con la política en Guadalajara y en todo México, al parecer. Sí. Pero bueno, una de las cosas más interesantes y como de las primeras cosas cuestionables que empezaron a salir fueron escándalos sexuales. Los distintos líderes de la luz del mundo a lo largo de los años han acumulado varios cargos jurídicos por agresión sexual. A veces en la corte avanzan y muchas otras veces no avanzan mucho, probablemente por las mismas influencias políticas que tienen. Sí. Pero bueno, o sea, hay acusaciones y no pocas necesariamente contra los líderes de la luz del mundo. Entonces, esto ya de por sí es algo que llama la atención. También algo importante a mencionar es que pues ellos lo que predican, su dogma, su doctrina, es una variación del cristianismo. No es necesario entrar a detalles, pero pues sí, ellos básicamente son seguidores del cristianismo. También, así como hay múltiples cargos por agresión sexual, también hay múltiples cargos y testimonios de maltrato, todo tipo de maltrato. Ahorita vamos a hablar específicamente a lo mejor de qué tipo de maltrato estamos hablando, de algunos Ok. ejemplos. Muy bien. Una de las cosas, uno de los rumores más perturbadores de la luz del mundo es que en los distintos templos de esta iglesia hay túneles. Y son túneles cuyo propósito no está claro. Pero algunos testimonios y algunas personas cuentan que estos túneles los aprovechan para hacer actos muy poco cuestionables. Ujú. Por ejemplo, una de las cosas de las que más se comenta que se hacen en estos túneles son abortos clandestinos. Básicamente, pues muchas de las mujeres que están afiliadas a este grupo, que son seguidores de la luz del mundo, porque no están casadas o por cualquier situación, no tienen derecho a tener hijos, de cierta manera. Mm. Y pues al parecer lo que hacen en estos casos a veces es llevar a las personas, a las mujeres a los túneles y ahí realizan abortos clandestinos para solucionar esa situación de que una mujer que no puede tener hijos haya tenido hijos. Entonces, ese es uno de los rumores más fuertes. Otra característica llamativa de esta religión es que el bautizo es a los 14 años y para lograrlo se encierra varios días a los niños con escasísima comida y agua y solo se bautiza a aquellos que hablen en lenguas. Ah, chinga. Entonces, básicamente, para lograr el bautizo en esta religión, te encierran con otras personas en una habitación no muy grande, con poca luz, poca comida, poca agua, por mucho tiempo, hasta que las personas están delirando. Sí. Y por medio de estos delirios, pues empiezan a hablar en balbuceos, simplemente. Pero ya cuando están delirando, ellos lo ven como que están hablando en lenguas y ya son dignos para ser bautizados. Entonces, Qué loco. esto es uno de los casos de los maltratos que yo les comentaba. Y esto es algo que sí está más o menos comprobado. El tema de los abortos, pues es un rumor más o menos fundamentado, pero lo de que el bautizo es a los 14 años es un hecho.
Y ya este tema de que se encierra varios días a los niños, pues es algo que es como un secreto a voces. No se habla mucho al respecto, pero se sabe. Y bueno, también un punto clave en esta religión y en muchas otras religiones de sectas es que se depende mucho de el miedo y de la culpa y de la coacción para mantener a sus seguidores. Y pues, ¿cuál puede ser el propósito de esto? Como en muchos casos, aquí la luz del mundo te pide una parte significante de tus ingresos. Entonces, pues para ellos, tener seguidores es igual a tener dinero. Ujú. Entonces, pues ellos obviamente quieren retener, al parecer, Sí. la mayor cantidad de fieles y para convencer a las personas de quedarse y de no irse, em, pues recurren a estas prácticas, a la coacción, a la intimidación, básicamente hacerte creer que si te vas de la luz del mundo estás condenado al infierno, básicamente. Sí. Y bueno, como les comentaba, a día de hoy, Nazón Joaquín, esto es algo que ustedes pueden investigar, es el actual líder de la luz del mundo y está encarcelado y está cumpliendo una condena, me parece que es por 17 años aproximadamente, por todos estos cargos de pornografía infantil, agresión sexual. Y pues sí, o sea, son como que varias cositas pequeñas, entre comillas, que se han ido juntando y pues que hacen ver a la luz del mundo como una secta. Porque pues ¿cuáles son las características de una secta? Un líder carismático, con dotes mesiánicos, que te dice yo soy el Hijo de Dios, yo soy el nuevo enviado del Espíritu Santo y pues tienes que escuchar lo que yo tengo que predicar para llegar a la salvación realmente. Sí, ¿no? Que porque ya se le apareció no sé quién y le dijo que él tenía que predicar o que yo... Sí, Sí, exactamente. exactamente. También cumple con el lado de que es un líder muy carismático, que tiene mucho talento para atraer a la gente, porque pues a día de hoy la luz del mundo sigue en pie y pues hay entrevistas que se les hace a los seguidores de esta religión y ellos te dicen en plan, no, Nazón Joaquín es una persona buena, él es inocente, él no debe estar en la cárcel. Entonces, pues a pesar de que tiene todos estos cargos por distintos tipos de delitos, la gente, sus seguidores con él tienen una postura muy cegada, al parecer, eh, de fe ciega, porque tú me podrás decir a lo mejor, ah, ok, o sea, yo confío en él, pero ante todas estas pruebas vamos a tener algo de escepticismo. Sí. Pero no, ellos están en plan, no, él es inocente, él es inocente, él es inocente. No sé por qué, pero él es inocente. Ujú. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que a lo mejor, bueno, muy probablemente en el tiempo por venir, pues va a seguir habiendo testimonios y noticias y rumores sobre cosas que suceden en la luz del mundo. Entonces, esperemos que no llegue a un punto tan extremo como los que ya hemos visto antes, que básicamente terminan en tragedias masivas. Pero pues sí, ese es el caso de la luz del mundo. Ok. Es un caso, pues sí, a mí me llama mucho la atención porque es en México y porque es una agrupación religiosa muy grande. Y pues uno podría llegar a pensar que como ya es una religión grande, pues no puede haber cosas malas ahí pasando, pero pues uno nunca sabe. Es donde más cosas pasan, ¿no? A veces es donde más cosas malas pasan. Me llamó mucho la atención eso de que los dejan sin comer para que hablen lenguas. Sí. O sea, no sé, es que se me hace muy Eso curioso. suena pues tal cual a un ritual de iniciación. Podría ser, O sea, no suena a bautizo, suena a tortura. sí. Oye, me vino a la mente una cosa muy, a lo mejor muy tonta, pero que llegué a escuchar por ahí. Que dicen que cuando uno parte el pastel en un cumpleaños, que pareciera que es como si fuera un ritual. Estás allí, hay gente en círculo, está el pastel, que es como si fuera alguien en una mesa, tiene velitas, que está la lumbre, Ujú. cantan, este,
y al final cortan un pedazo del pastel Ajá. y se lo comen. Y se lo comen. Pues no sé, o sea, no sé qué orígenes tenga la partida del pastel, pero pues sí, sí es curioso como tú dices. Si te pones a pensar, está medio curioso, Sí. ¿no? Y luego pues la gente canta a veces. Exacto. O sea, sí es curioso. Las tradiciones en México son curiosas porque creo que eso es cosa de México. Ah, sí. Creo No, que, bueno, o al menos de Latinoamérica. pues, bueno, sí. En Estados Unidos y países angloparlantes y en Europa, eso de partir el pastel tal cual como lo hacemos nosotros, no, creo que no. Creo que no. Pudiera llegar a ser que sí, pero así como yo imagino que es igual que cuando nosotros celebramos Halloween, que es una costumbre meramente de allá, Heredada. heredada, sí. Ajá. Que no es igual, ¿no? No lo celebramos igual que allá, pero pues yo imagino que debe ser algo parecido, pues. Puede ser. Pero pues sí, o sea, ese es un ritual amistoso, como quien dice. Así es. Sí, no, no creo que por estar partiendo el pastel en nuestros cumpleaños seamos miembros de una secta sin darnos cuenta. Es lo que tú crees. Dice que uno no se da cuenta de que estás en una secta hasta que arman un suicidio masivo. Verga, güey. Pero bueno, yo creo que nos quedamos ya sin sectas por el día de hoy, ¿no? Así es, mi Andrés. Llegamos al final de este episodio. Eh, Cuéntenos qué les pareció este episodio. Los estamos leyendo mucho en los comentarios que ustedes nos han estado dejando en cada uno de nuestros videos. Muchos comentarios muy positivos. La verdad, la gran mayoría de ellos muy positivos. Y les queremos agradecer a los nuevos seguidores y a los que nos están apoyando. Por todo eso que nos dicen, nosotros créanme que le estamos echando muchas ganas para que esto crezca. Y pues esperemos si les siga gustando. Recuerden que si quieren seguir contando o si nos quieren contar alguna anécdota o historia, nos la pueden dejar ahí mismo en los comentarios. O el correo electrónico cuéntateotra2024@gmail.com. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Tell Me Another. Ese es el URL, pero si buscan Bueno, sí, ese es el URL. Cuéntame otra en el buscador de Google, de Facebook, perdón, Cuéntate otra. pues cuéntate otra, ajá. Así nos van a encontrar en Facebook. Uh-huh. O pueden simplemente seguir los links que tenemos en la descripción de los videos. Sí, en Facebook así tal cual, Cuéntate Otra. En Spotify igual, Cuéntate Otra. Y pues aquí en YouTube. No sé si quieras agregar algo. No, pues yo creo que ya fue todo por el día de hoy. También si tienen ideas, más que historias, si además tienen ideas para temáticas como esta, para futuros videos y episodios del podcast, pues también estaría bien que nos lo comentaran. Así es. Entonces, pues bueno, yo por mi parte me despido, sin ya nada más que decir. Y nos veremos en la próxima, gente. Nos veremos la próxima semana con un nuevo episodio más. Chao. Chao.